Había temperaturas preveraniegas en el 2. Mayo de 2012 en Gran Bretaña, cuando la Agencia Espacial Europea anunció una emocionante misión a través de la British Broadcasting Corporation, la sonda Jupiter Icy Moons Explorer, abreviatura de Jupiter Icy Moons Explorer, fue aprobada en una reunión de delegados de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea. La sonda originalmente debía lanzarse en 2022, sin embargo, se retrasó y ahora se lanzará el 13. Abril de 2023. Es decir, solo unos días después de que este documental viera la luz en YouTube. Con Jupiter Icy Moons Explorer, la Agencia Espacial Europea quiere demostrar que, al igual que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, también puede llevar a cabo grandes misiones interplanetarias. Se espera que la sonda llegue al sistema de Júpiter alrededor del año 2033 después de un viaje de 8 años, y allí explorará las lunas heladas de Júpiter. Se enfocará en Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. También se explorarán las otras lunas de Júpiter. 2 lunas heladas, Europa y Calisto. No es sorprendente que Jupiter Icy Moons Explorer sea una misión muy prestigiosa para la Agencia Espacial Europea. En este documental detallado en 2 partes, nos dedicamos a esta emocionante misión europea. Comenzamos en la primera parte directamente con la tecnología de la sonda, sus instrumentos y lo que pueden revelarnos sobre las lunas del sistema Júpiter. Luego abordamos los swingbys y por qué se utilizan en la exploración espacial. Finalmente, queremos examinar más de cerca la misión de JUICE y, entre otras cosas, investigar las propiedades de las lunas que quizás generen vida. Luego nos dedicamos a las 2 emocionantes lunas de hielo, Ganímedes y Calisto. Ganímedes es la estrella de la misión, por lo que merece un tratamiento especialmente detallado. Finalmente también queremos visitar a Calisto. La segunda parte del documental se estrena solo 2 semanas después de esta. En él, queremos examinar el sistema de Júpiter más de cerca y acercarnos al rey de los planetas a través de imágenes impresionantes. Exploramos los anillos casi invisibles del planeta, los misterios de la gran mancha roja y nos adentramos en el delicado juego gravitacional de la resonancia orbital. Exploramos las profundidades heladas de la luna Europa y nos preguntamos qué misiones podrían estar en camino a Júpiter y si algún día podríamos enviar una sonda equipada con un taladro que se abra camino a través del hielo de las lunas y penetre en los océanos subyacentes. Y comenzamos con la primera parte del documental. Visitamos la tecnología de JUICE y queremos descubrir todo sobre los instrumentos a bordo de la sonda. Cuando Jupiter Icy Moons Explorer llegue el 13. Cuando Jupiter Icy Moons Explorer despegue el 13 de abril de 2023 en la Guayana Francesa con un Ariane 5, será uno de los días más grandes para la Agencia Espacial Europea. No solo están en juego los miles de millones de euros que los Estados miembros han invertido en la sonda, sino también el prestigio de la Agencia Espacial Europea. Los funcionarios de la Agencia Espacial quieren demostrar que pueden competir con su hermana mayor, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, y llevar a cabo una misión interplanetaria. Pero también nos preguntamos, ¿qué exactamente debe comenzar ahora? ¿Cómo es la tecnología de Jupiter Icy Moons Explorer y qué funciones tiene la sonda? La sonda lleva 11 instrumentos diferentes a bordo. La misión está dirigida por la Agencia Espacial Europea, mientras que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio participó en un solo instrumento. Si observamos más de cerca los instrumentos y otros dispositivos a bordo de la sonda, vemos que se parece a muchas otras sondas de su tipo. Hay un cuerpo principal central, en el que se encuentran 2 enormes colectores solares de más de 80 metros cuadrados. Estos son también necesarios. La intensidad de la luz solar disminuye con el cuadrado de la distancia. Concretamente, esto significa que, como Júpiter está 5 veces más lejos del Sol que nosotros, la luz solar que llega a él es solo el 4% de la intensidad que en la Tierra. Por lo tanto, los colectores solares deben ser enormes. Si Jupiter Icy Moons Explorer se hubiera construido hace 30 o 40 años con las mismas funciones, probablemente se habría necesitado una vela solar mucho más grande, ya que la eficiencia de los colectores solares aún no era muy alta. Los colectores solares se disponen como alas en el cuerpo principal. Pero surge la pregunta, ¿cómo se supone que la cubierta de carga útil del Ariane 5 debe contener una sonda de este tamaño? La cubierta de carga útil de un cohete es la parte en la que se encuentran las sondas o satélites que se quieren llevar al espacio. El Ariane 5 mide unos 17 metros de longitud y tiene un volumen de 200 metros cúbicos. Teóricamente, los ingenieros serían capaces de empacar la sonda a lo largo de la cubierta de carga útil, pero probablemente los frágiles colectores solares no sobrevivirían a tal posicionamiento.
El secreto del transporte es, como con el telescopio espacial James Webb y otras sondas espaciales, plegar el dispositivo. Cuando la sonda esté en el espacio, los colectores solares se abrirán y revelarán su tamaño real. En total, ellos y la sonda principal pesan más de 6 toneladas. Pero el corazón y la mente de JUICE están en el cuerpo principal. Vamos a examinar más de cerca los diferentes instrumentos ahora, para que más tarde, cuando lleguemos a los montes de hielo, podamos entender mejor sus funciones. Examinaremos solo los dispositivos más importantes, no todos en detalle. Varios meses después del anuncio, la Agencia Espacial Europea lanzó un concurso. Las instituciones científicas de todo el mundo deberían considerar instrumentos que la Agencia Espacial incorporaría en la sonda. El 21. En febrero de 2013, la Agencia Espacial Europea publicó 11 dispositivos seleccionados que deberían lograr estar a bordo de la sonda. Todos los instrumentos están instalados en el cuerpo principal en forma de caja de la sonda. Uno de ellos se llama IANUS. Este se puede describir probablemente como la herramienta más importante de la sonda, porque con él, la Agencia Espacial Europea puede tomar imágenes de la superficie de las lunas de hielo. El nombre proviene del latín y se escribe Jovis Amorum ac Naturum Undiquis Quotator, que se traduce como la observación de Júpiter, sus amoríos y descendientes. Amoríos porque el dios romano Júpiter o el dios griego Zeus, que tiene una función muy similar a Júpiter, en la mitología griega engañó a su esposa Juno con Io, Europa, Calisto y Ganimedes. Por lo tanto, es irónico que la sonda que se encuentra en la órbita de Júpiter se llame Juno, que en la mitología romana es la esposa de Júpiter y controla a su infiel esposo con sus amantes, las 4 lunas galileanas. Pero volvamos a la cámara. El instrumento construido en Japón puede capturar las superficies de las lunas de hielo con una resolución mejor que 400 metros por píxel. Se espera que los objetivos seleccionados e interesantes puedan mostrarse incluso con una resolución de 25 metros por píxel. Una resolución más alta habría sido posible aquí, pero el ancho de banda es muy limitado debido a la gran distancia entre Júpiter y la Tierra, por lo que se deberían seleccionar los objetivos del Sol más estrictamente que, por ejemplo, los de un rover de Marte. Pero aquí no terminan las funciones de Janus. Con la cámara uno podrá ver la luz solar reflejada por las lunas se podrá examinar espectralmente. Asimismo, el instrumento es capaz de utilizar láser y radar para extraer mucha información geológicamente relevante de las lunas. Otro instrumento notable es el espectrómetro de imágenes de lunas en Júpiter francés, conocido brevemente como MAGIS. Es una cámara con capacidad espectrográfica. Enfoque, que puede examinar las nubes de Júpiter y la superficie de las lunas de hielo en el espectro óptico e infrarrojo. Esto permitirá analizar con más detalle la composición de las formaciones rocosas y de hielo en las montañas heladas, así como el gas del planeta. El espectrógrafo de imágenes ultravioleta, conocido como ultravioleta espectrógrafo, también nos enviará imágenes e información emocionantes. Funciona en el rango de longitud de onda de 55 a 210 nanómetros y podrá examinar más de cerca la exosfera de las lunas y la aurora de Ganimedes y Júpiter. Ultravioleta espectrógrafo también es una cámara, sin embargo, tiene una resolución mucho más gruesa que Janus o MAGIS. De ella podemos esperar información científicamente valiosa, mientras que MAGIS y Janus nos proporcionarán imágenes impresionantes de las lunas heladas y de Júpiter. Un instrumento construido exclusivamente para Ganimedes será el altímetro láser de Ganimedes, conocido como altímetro láser de Ganimedes. Este dispositivo japonés disparará impulsos láser a la superficie lunar helada, los cuales se reflejarán desde allí. En función del tiempo que los impulsos tardan en regresar a la sonda, puede calcular las diferencias de altura en la superficie. Esto debería ayudar a los científicos a entender mejor las deformaciones de marea que Júpiter ejerce sobre la luna helada. Los otros instrumentos consisten en un dispositivo que investiga las ondas de radio y plasma llamado Radio and Plasma Wave Investigation, que a través de 4 experimentos diferentes debería investigar la emisión de radiación de radio por Júpiter y sus lunas. Con el magnetómetro JUICE, los astrónomos pueden medir con mayor precisión los campos magnéticos de Júpiter y sus interacciones. Él y las lunas de hielo se entienden mejor. Un nicho poco explorado por otras sondas hasta el momento. También se busca investigar más el particular campo magnético de Ganimedes. Es el único satélite conocido en el sistema solar que tiene uno. Probablemente tiene un núcleo líquido de hierro-níquel que se deforma debido a las interacciones gravitacionales con Júpiter. El hierro y el níquel, al frotarse, generan un campo magnético.
Con los instrumentos a bordo de la sonda, los científicos tienen muchas oportunidades para explorar las bocas de hielo con más detalle de lo que otras sondas han hecho hasta ahora. Ahora queremos embarcarnos en un viaje al sistema de Júpiter con JUICE y ver cómo la sonda llega al rey de los planetas. Cuando las organizaciones espaciales envían sondas interplanetarias al espacio, depende de varias cosas. El momento adecuado de la misión, la velocidad de la sonda, la dirección de vuelo y la posición de los cuerpos celestes en el sistema solar. Debido a las diferentes velocidades orbitales de los planetas y sus posiciones en el sistema solar, no se deben enviar sondas en cualquier momento. Por ejemplo, para la sonda Voyager era de suma importancia que todos los planetas, vistos desde el Sol, estuvieran más o menos en línea. De esta manera, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio pudo en las décadas de 1970 y 1980 no solo hacer que Voyager pasara por varios planetas hasta entonces no visitados, sino también realizar maniobras de asistencia gravitatoria, aprovechar los llamados swing-bys con los que la sonda fue acelerada por la gravedad de los planetas. Estos swing-bys también se conocen en inglés como Gravity Assist y representan una forma muy eficiente en términos de energía, pero que requiere mucho tiempo para acelerar las sondas interplanetarias a velocidades más altas. Un Gravity Assist se puede explicar de esta manera. En relación con el planeta, la magnitud de la velocidad de la sonda en relación con el planeta no cambia, es decir, la energía de la órbita de la nave espacial en relación con el planeta permanece constante. La desviación solo cambia la dirección de la velocidad. Pero debemos tener en cuenta que tanto el planeta como la sonda se mueven alrededor del Sol, lo que introduce otro factor gravitacional en juego. La velocidad de la sonda con respecto al Sol es la suma de la velocidad de su relación gravitacional con el planeta y la del planeta con el Sol. En resumen, la suma de estas relaciones se modifica. En relación al Sol, la velocidad de la sonda varía. En otras palabras, las fuerzas gravitacionales que actúan entre la sonda y el planeta acoplan las relaciones gravitacionales entre la sonda-planeta y el planeta-Sol. Hay un intercambio de energía orbital entre la sonda y el planeta. Si se quiere acelerar la sonda, pasa por el planeta en su dirección de movimiento alrededor del Sol. Se le quita al planeta una pequeña pero insignificante porción de su energía orbital. Esa es la razón por la cual Júpiter u otros planetas gaseosos, que fueron visitados por ejemplo por las sondas Voyager, estarán dentro de unos pocos miles de millones de años una fracción de milímetro más cerca del Sol que hoy. Si se quiere desacelerar la sonda, se la dirige hacia el planeta desde la dirección contraria. La sonda le da al planeta una parte de su energía orbital y se desacelera. El 13 de abril de 2023, JUICE abandonará la Tierra en dirección de vuelo. Se acelerará un poco por la Tierra y veremos que también pasa por Venus y se acelera adicionalmente por este planeta. Aproximadamente un año después, pasa cerca de la Tierra y es acelerada nuevamente por ella. Luego pasa por Marte, es acelerada por este y ahora tiene una órbita muy elíptica. Luego regresa al interior del sistema solar, es acelerada una vez más por la Tierra y luego está en camino a Júpiter. El viaje de JUICE será muy emocionante para la Agencia Espacial Europea, ya que la Agencia Espacial seguramente querrá descubrir mucho sobre Venus y Marte, además de Júpiter y sus lunas. Así, la danza gravitacional de los planetas no solo brinda mayor velocidad de viaje, sino también un gran número de imágenes para los entusiastas del espacio y la astronomía como nosotros. Una vez que JUICE ha completado el viaje, llega al sistema de Júpiter con sus numerosas lunas y la enorme gravedad del rey de los planetas. Allí, la misión se dividirá en dos partes y al final incluso se pretende ponerla en órbita alrededor de Ganímedes. Una vez llegados al sistema de Júpiter, la misión realmente comienza. Se espera que la sonda realice un sobrevuelo por la estrella de la misión, Ganímedes, en julio de 2033 después de un viaje de 8 años, para llegar a la órbita joviana durante un procedimiento que dura 7 horas y media. La primera órbita de JUICE será muy larga, ya que la sonda aún posee una velocidad de viaje muy alta. La misión de la sonda consta de dos fases principales. En la primera, JUICE sobrevolará y pasará por las lunas de hielo. Se planean alrededor de 12 sobrevuelos a Ganímedes. Durante un sobrevuelo, todos los instrumentos de la sonda se utilizarán para extraer la mayor cantidad de datos valiosos de las lunas.
Las órbitas alargadas ya mencionadas se vuelven cada vez más pequeñas, mientras que la sonda se prepara para una inyección en el sistema de Júpiter. La sonda cede energía orbital a las lunas y a Júpiter para reducir gradualmente su órbita. Un año luego de su llegada, inicia el primero de solo 2 sobrevuelos a Europa. Este cuerpo celeste ya ha sido investigado en detalle por otras sondas y, por lo tanto, es de interés secundario para JUICE. En el mismo mes, también se planea un sobrevuelo de Callisto. JUICE visitará esta luna un total de 21 veces durante su misión. Supongo que estas visitas frecuentes tienen que ver con que Callisto apenas ha sido explorado por otras sondas y los científicos de la Agencia Espacial Europea quieren obtener una imagen muy precisa de este cuerpo celeste. Dentro de 2 años y 5 meses, JUICE pasará muchas veces más por esta luna y cambiará su ángulo de órbita tan drásticamente que su órbita será casi de 45 grados con respecto a la eclíptica joviana. Lo hace para finalmente ser llevada a una órbita alrededor de Ganímedes. El plan de la Agencia Espacial Europea es maniobrar a JUICE en la esfera de Hill de Ganímedes. Se trata de esa área del campo gravitatorio donde la gravedad de la Luna supera la de Júpiter. Para ello, la energía orbital de JUICE debe reducirse considerablemente, ya que la luna de hielo tiene una fuerza gravitacional muy baja en comparación con Júpiter. Hasta 2035 se busca que la órbita sea más circular, permitiendo a la sonda observar la luna constantemente. En esta fase de la misión, la sonda se mueve casi perpendicularmente a la eclíptica joviana. Jupiter Icy Moons Explorer será la primera sonda que se colocará en órbita alrededor de una luna fuera del sistema Tierra-Luna. Solo eso ya es una empresa enormemente intensiva en tiempo y energía. La adopción de la órbita circular alrededor de Ganímedes marca el comienzo de la segunda fase de la misión, dedicada exclusivamente a esta luna. A lo largo del año, tomará una trayectoria que la llevará a solo 500 kilómetros sobre la superficie de la luna. La órbita será casi circular. Así, la Agencia Espacial Europea puede observar la luna casi ininterrumpidamente. Desde esta altura se pueden tomar impresionantes imágenes de la superficie lunar. El magnetómetro de la sonda puede medir detalladamente el campo magnético lunar. Los espectrógrafos y las cámaras pueden determinar la composición exacta de la superficie, las diferencias de altura y quizás incluso la existencia de un océano de agua debajo de Ganímedes. La misión finalmente tendrá un final espectacular cuando la sonda impacte en la boca de hielo a finales de 2035 y se desmorone en decenas de miles de pedazos. Esto recuerda mucho al final de la misión del orbitador Cassini, que se estrelló contra Saturno y recogió muchos datos de la atmósfera del planeta gaseoso en los últimos momentos de su vida. Sin embargo, el impacto contra la luna helada no vendrá acompañado de una inmersión en las nubes de un planeta gigante gaseoso. Dado que Ganímedes no tiene una atmósfera significativa, los últimos datos de la sonda consistirán principalmente en mediciones de muy cerca de la superficie de la luna de hielo. Pero los científicos seguramente pasarán muchas décadas analizando los datos e imágenes recopilados. Ahora queremos examinar más de cerca los objetivos de la misión y las 2 lunas jovianas, Ganímedes y Callisto. Técnicamente, Jupiter Icy Moons Explorer ya comenzó su misión rumbo a Júpiter. Tomará imágenes de Venus y Marte e incluso hará grabaciones de un asteroide. Pero su trabajo principal lo realizará en el sistema de Júpiter, mientras cambia gradualmente su órbita inicialmente muy elíptica a una trayectoria casi circular alrededor de Júpiter y finalmente se desvía hacia una órbita alrededor de Ganímedes. Pero no hay que malinterpretar esto. Lo que parece simple, en realidad es muy complicado. La sonda debe liberar cada vez más energía cinética, lo cual es una tarea difícil dada la cantidad de lunas y asteroides en el sistema de Júpiter y la enorme gravedad joviana. En resumen, la velocidad orbital de JUICE debe reducirse. Cuando examinamos más de cerca los instrumentos de la sonda, ya obtuvimos una pequeña visión de su misión. Su objetivo principal es analizar el potencial de la luna Ganímedes para albergar vida. Junto con la exploración de Callisto y Europa, JUICE podrá dibujar una imagen muy amplia y hasta ahora desconocida de las lunas galileanas. Se supone que en los 3 lunas hay un océano de agua escondido debajo de una gruesa capa de hielo. Por ejemplo, si se encontrara una molécula orgánica en grandes cantidades en la superficie de una de estas lunas, podría indicar la presencia de vida. Los exobiólogos no están de acuerdo en cómo se vería esta vida y cómo funcionaría.
Pero el descubrimiento de vida en o sobre, bajo uno de los lunas de hielo sería una sensación científica, porque eso significaría que la vida también puede desarrollarse bajo condiciones muy adversas. Bajo la capa de hielo de Europa, se está bastante seguro de la existencia de un océano de agua. En cambio, en Callisto y Ganímedes aún no se está tan seguro. Sin embargo, es posible que estos cuerpos celestes se compongan principalmente de agua, ya que se ubican justo antes de la línea de nieve del sistema solar. Esto se refiere a una distancia del Sol, donde se pueden encontrar agua, metano y otras moléculas en forma de hielo. Por ejemplo, la mayoría de los cometas se formaron detrás de esta línea, ya que están compuestos principalmente de hielo, mientras que los asteroides se formaron más en el sistema interno y por lo tanto son más rocosos. Además de buscar estos biomarcadores que indican vida, se planea investigar más a fondo las capas de agua debajo del hielo. Los astrónomos quieren usar mediciones de radar para ver dónde se encuentran los reservorios de agua subterráneos y qué tan profundos están debajo del hielo. Se planea analizar más a fondo la superficie poco entendida de las lunas Callisto y Ganímedes, algo que ya se ha hecho detalladamente en la luna Europa. Europa ha sido bien explorada, mientras que sus compañeros helados han sido fotografiados, pero no estudiados tan detalladamente. Además, se planea examinar la geología y topografía de Ganímedes y crear un mapa de la superficie de la Luna. Un análisis de la roca podría indicar que, por ejemplo, fue lanzada a la superficie debido a la presión subterránea. Se planea describir con gran precisión la corteza de hielo de la Luna para entender mejor su composición y poder identificar las diferencias con la capa de hielo de Europa. También será crucial investigar más a fondo la distribución de la masa lunar. ¿Existen áreas con un mayor potencial gravitatorio, es decir, áreas que poseen más masa que otras? Quizás hay más agua en un lado de la Luna que en el otro. ¿O podría estar distribuido uniformemente bajo el océano de hielo? ¿Qué tan gruesa es la capa de hielo? Esas son preguntas que se podrían responder analizando el interior de Ganímedes. También serán importantes las dos preguntas sobre cómo se comporta su atmósfera volátil y cómo podría haberse formado. Además, los investigadores buscan estudiar en detalle las interacciones del campo magnético de Ganímedes con el de Júpiter usando el magnetómetro de la sonda. Para Europa, en los pocos sobrevuelos, el enfoque estará claramente en la química esencial para la vida. Esto también incluye la búsqueda de moléculas orgánicas y la formación de propiedades superficiales, y la composición del material superficial que no está compuesto por agua. Por cierto, JUICE será el primero en realizar un sondeo subterráneo del IceMoon y, entre otras cosas, medirá el grosor del supuesto casquete de hielo de Europa. Las estimaciones aquí varían desde decenas hasta cientos de kilómetros. Más sobre esto en el próximo capítulo. Ahora queremos examinar más de cerca las bocas de hielo y hacernos las mismas preguntas que los astrónomos y operadores de la misión JUICE tienen sobre estos fascinantes cuerpos celestes. Comencemos con Ganímedes. Finalmente llegaremos al misterioso Callisto. Un satélite que tiene mucho que ofrecer, pero que apenas ha recibido atención científica. Ganímedes, el satélite lunar más grande de un planeta en el sistema solar, tiene una particularidad. A 1 millón de kilómetros de distancia de su planeta, Ganímedes orbita Júpiter en 7 días, 3 horas y 42.6 minutos, y gira sobre sí mismo una vez en este tiempo. Al igual que Europa, Ganímedes también tiene una rotación sincronizada, un fenómeno que ocurre en cuerpos celestes que están muy cerca de su planeta, o de un planeta a su estrella. Su enorme diámetro de 5.262 kilómetros lo hace aproximadamente 100 kilómetros más grande que la luna de Saturno, Titán, pero mucho más grande que Mercurio. Sin embargo, Ganímedes no es más masivo que el planeta más cercano al Sol, ya que tiene una densidad más baja y por lo tanto es mucho más ligero que el mensajero celestial de la mitología griega. La observación profesional y detallada de Ganímedes comenzó con los sobrevuelos de Júpiter de la sonda Pioneer 10 y Pioneer 11, y 6 años después por Voyager 1 y Voyager 2. Aunque estas sondas ya tomaron imágenes asombrosas, como el área de Lagash-Sulcus capturada por Voyager 2, que muestra una falla en la capa de hielo, la verdadera exploración de la Luna no comenzó hasta la sonda Galileo, que en 1995 llegó al sistema de Júpiter. Llegó y durante los 8 años de estancia realizó numerosos sobrevuelos por las lunas galileanas. Ganímedes tiene 2 continentes en su superficie.
placas que se mueven independientemente una de la otra y en cuyos bordes se levantan cordilleras planas. Tectónicamente, la Luna se parece a la Tierra, aunque la mayoría de la actividad tectónica probablemente haya cesado debido a la supuesta historia de formación tranquila de la Luna. Los científicos examinaron los cráteres de impacto en su superficie y descubrieron que tienen hasta 3.500 millones de años. Así, la superficie de Ganímedes es muy estática. En comparación con la luna de Saturno, Encélado o incluso Titán, por lo tanto, debería haber significativamente menos vulcanismo de hielo en Ganímedes y el interior debería ser menos amasado por la gravedad de Júpiter que, por ejemplo, Europa. Una razón para esto podría ser la distancia media mayor de Ganímedes-Júpiter que de Europa-Júpiter. Ganímedes se encuentra a más de 300.000 kilómetros más lejos del planeta gaseoso que la segunda luna más interna, Europa. ¿Pero eso es todo con la estrella de la misión JUICE? Ganímedes suena como un cuerpo celeste bastante aburrido, apenas actividad tectónica, un interior muy tranquilo y una superficie extremadamente antigua. Pero los científicos de la Agencia Espacial Europea no habrían elegido la Luna si no tuviera sorpresas que ofrecer. Ya nos hemos ocupado de la formación de campos magnéticos en el documental Magnetars, el poderoso poder de las estrellas de neutrones. Se crean cuando el material dentro de un cuerpo celeste se frota entre sí. Así se forma el campo magnético de la Tierra, el Sol, otros planetas y estrellas. ¿Y qué pasa con Ganímedes? Gracias a las investigaciones de la sonda Galileo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de 1996, los astrónomos saben que Ganímedes tiene un campo magnético. Esto le da una posición única entre todas las lunas del sistema solar. Los campos magnéticos causan auroras, bandas de gas brillante, caliente y electrificado, que se pueden encontrar tanto en el polo norte como en el polo sur de la Luna. No obstante, el campo magnético lunar aparenta ser muy débil. Y debido a que Júpiter tiene un campo magnético muy grande, ambos se superponen y forman interacciones interesantes, las cuales la sonda Jupiter Icy Moons Explorer debería investigar más a fondo. Los científicos suponen que, cuando el campo magnético de Júpiter se mueve, las auroras visibles en Ganímedes cambian y se mueven de un lado a otro. Joachim Sauck de la Universidad de Colonia tuvo la idea de observar el campo magnético de la Luna con el telescopio espacial Hubble. En una imagen compuesta del telescopio espacial Hubble en óptico y ultravioleta, se pueden descubrir luces sobre la Luna que, sin embargo, no se pueden ver a simple vista. Las luces se pueden ver donde, entre otros lugares, está el campo magnético lunar. Estos pueden indicar que podría haber un océano de agua salada debajo de la superficie lunar, que genera el campo magnético a través de su movimiento, o que tiene un núcleo aún líquido que es agitado de manera similar por la influencia de las mareas de Júpiter, como el interior de Europa. Nos encontramos con otra sorpresa con la siguiente declaración. Ganímedes parece tener una atmósfera muy delgada. Ya en 1972, algunos astrónomos británicos, indios y estadounidenses que investigaban en Java, Indonesia, observaron un tránsito estelar de Ganímedes. La Luna pasó por delante de una estrella y los astrónomos examinaron los cambios en la luz de las estrellas causados por Ganímedes. Descubrieron rastros de hidrógeno y estimaron la presión atmosférica en solo un microbar. Aunque Voyager pasó por el planeta solo 7 años después, no descubrió ninguna atmósfera durante un eclipse del probable sistema binario K Centauri en otra longitud de onda. Los astrónomos en Java realizaron la observación en el espectro óptico. Solo 16 años después, se encontraron indicios de una atmósfera utilizando el telescopio espacial Hubble, que examinó la Luna en el ultravioleta lejano. El telescopio detectó un parpadeo. Cuando el oxígeno molecular se separa por impactos de electrones, el aire se excita y parpadea. Ahora, uno podría pensar que cualquier vida debajo de la capa de hielo produce este oxígeno. No obstante, astrónomos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio afirman que esto es poco probable. Más bien, el oxígeno se produce cuando el hielo de agua en la superficie de Ganymedes se divide en hidrógeno y oxígeno por la radiación. En otras palabras, la superficie de la Luna se erosiona debido a la radiación y pierde pequeñas cantidades de material al espacio. Se han hecho mediciones similares en Europa, por lo que no se puede hablar de una atmósfera constante. La envoltura de gas alrededor de las dos lunas, e incluso, tal vez Callisto, debe ser muy volátil y ser arrastrada por el viento solar. Ganímedes se formó junto con Júpiter. Eso significa que la Luna nació del disco de acreción que rodeaba al gigante gaseoso. Más detalles en la parte 2 del documental.
El hierro y el níquel se acumularon en el interior de la Luna y formaron su núcleo, mientras que las capas de roca y finalmente agua y hielo se depositaron encima. Se estima que todo el agua de Ganímedes almacenada en el océano y en el hielo es varias veces el volumen del H2O terrestre. Además, la Luna parece tener una estructura única. Antes del año 2000, los astrónomos creían que sus capas de hielo y agua estaban estructuradas como un sándwich. Según esta suposición, debajo de la capa de hielo superficial hay una capa de agua y debajo de ella otra capa de hielo. Sin embargo, un estudio publicado en 2014 mostró que podría haber varias capas de agua separadas por capas de hielo más delgadas. Según este estudio, la capa más baja de estas se encuentra en el límite con el cambio de roca de la Luna y probablemente se encuentra a 800 kilómetros de profundidad. Las temperaturas del agua a esta profundidad podrían ser mucho más altas que en la capa debajo de la primera capa de hielo, debido a la mayor presión. Dado que Ganímedes está en rotación sincrónica, hay un lado que siempre está orientado hacia Júpiter y otro que siempre está alejado. En el lado opuesto al gigante gaseoso se extiende la región de Galileo Regio, que con un diámetro de 3.200 kilómetros cubre alrededor de un tercio de este lado y se puede ver aquí en una imagen en la parte superior izquierda. Esta llanura está llena de cráteres y puede ser observada incluso con grandes telescopios desde la Tierra. Una región de estas dimensiones debe representar los restos de un enorme evento de impacto desde los primeros tiempos de la Luna. El impactador seguramente medía varios cientos de kilómetros y cambió la composición y el rostro de la Luna para siempre. La región está cubierta con material antiguo y muy oscuro, rodeado de hielo más claro y más joven. Los científicos estiman que esta región tiene una antigüedad de 4.000 millones de años. Debido a esta gran antigüedad, parece que las regiones polares de la Luna siempre han estado equipadas con una capa de hielo más gruesa e inmóvil, mientras que en el ecuador se encuentra hielo más delgado. Otra estructura extremadamente inusual lleva el nombre de Tiamat Sulcus. Se trata de una franja de terreno de 2.000 kilómetros de largo, llena de surcos cerca del ecuador que se interrumpe por una falla. El sulcus tiene 14 surcos paralelos al norte de él y 20 al sur. No está claro cómo se formó esta deformación del terreno. Algunos científicos suponen que se trata de estructuras similares a las rayas de tigre en Europa. Por lo tanto, Tiamat Sulcus podría haberse formado por los movimientos del hielo cuando aún estaba activo. Actualmente, parece que la Luna es geológicamente casi inactiva y se considera más como un mundo muerto. Digo la palabra aparentemente a propósito, porque JUICE seguramente desvelará algunos secretos de la Luna. Me imagino cómo la sonda podría descubrir placas de hielo en movimiento o incluso criovolcanes extintos que han eludido a otras sondas hasta ahora. Lamentablemente, deberemos aguardar bastante tiempo para obtener las imágenes iniciales de JUICE. Esperemos que mi canal siga existiendo hasta entonces, para que tal vez pueda haber un documental de seguimiento a este. Otro cuerpo celeste en la Liga de los Mundos de Hielo y un objeto hasta ahora poco estudiado es Callisto, también una amante de Zeus, que orbita a su amante a más del doble de la distancia de Ganímedes. Después de la luna de Saturno, Phoebe, Callisto es considerado el objeto con más cráteres en todo el sistema solar. Al igual que las otras lunas de hielo de Júpiter, tiene una rotación sincronizada y siempre muestra la misma cara al gigante del planeta. Es muy probable que Callisto tenga una capa de hielo de 200 kilómetros de espesor, que podría rodear un océano de agua salada como en Europa. Eso es lo que sugieren las investigaciones de la sonda espacial Galileo. También se ha detectado una débil magnetosfera de la Luna, lo que está relacionado con la suposición de que debe haber un líquido conductor de electricidad en su interior. A pesar de sus características, Callisto aparece menos en los medios, seguramente debido a que la Luna está mucho más lejos de Júpiter, sujeta a fuerzas de marea más débiles, y no fue el foco principal durante las visitas de las sondas. Montañas u otras características especiales son apenas visibles en su superficie. Por lo tanto, Callisto, al igual que Ganímedes, se considera geológica y tectónicamente muy inactivo. Como resultado, los cráteres en su superficie no se han regenerado ni se han cubierto con material del manto, por lo que la Luna podría tener una superficie muy antigua. El cráter más grande conocido en Callisto es Heimdall, con un diámetro de 210 kilómetros y una antigüedad de muchos miles de millones de años en el hemisferio norte de la Luna. Algunas estructuras muy notables en su superficie son dos enormes cuencas de impacto.
Uno se llama Valhalla y tiene un diámetro de 600 kilómetros y anillos que se extienden desde su interior por más de 3.000 kilómetros. La cuenca más pequeña, Asgard, se extiende aquí unos 1.600 kilómetros. Los impactos que causaron estas cuencas deben haber ocurrido en escalas planetarias o lunares. Las áreas de cráteres en Callisto tienen hasta 4.000 millones de años, por lo que probablemente no han cambiado mucho desde el inicio del sistema solar. Supongamos una edad de Júpiter y sus lunas de aproximadamente. El desarrollo geológico de Callisto cesó solo 500 millones de años después de su formación, hace 4,5 mil millones de años. Debido a su masa pequeña en comparación con la Tierra o Venus, su interior se enfrió muy rápidamente y se solidificó. Sin embargo, los astrónomos también sospechan que debajo de Callisto hay un océano de agua que está oculto bajo una capa de hielo de unos 200 kilómetros de espesor. No obstante, el océano de Callisto no parece ser comparable con el de las otras dos lunas heladas. Se dice que tiene un espesor de solo 10 kilómetros. Las mediciones magnéticas de la sonda Galileo sugieren eso. Si nos dirigimos al lado opuesto del cráter Valhalla, es decir, al otro lado de la Luna, no vemos fracturas o fallas, como las que existen en grandes impactos en cuerpos celestes sólidos como la Luna o Mercurio. El océano de agua podría haber frenado las ondas de choque sísmicas del impacto de Valhalla, que se movían a través del interior de la Luna, y por lo tanto haber prevenido la formación de zanjas o surcos en el otro lado de la Luna. Jupiter Icy Moons Explorer realizará las mismas investigaciones en Callisto que en Ganímedes y Europa. La sonda pasará por la Luna 21 veces en total. Ninguna otra sonda visitó Callisto tan frecuentemente como lo hará Jupiter Icy Moons Explorer en el futuro. Podemos esperar mediciones del grosor de la capa de hielo y la expansión del océano. La sonda también investigará el tipo y composición de la roca en la superficie de la Luna, de modo que los astrónomos puedan inferir qué sustancias están mezcladas con el agua. Callisto puede parecer un cuerpo celeste aburrido, pero podría ser de gran interés para la exploración espacial tripulada. Después de que la humanidad haya aterrizado en Marte en algún momento, la Luna probablemente sería la siguiente opción. De hecho, se encuentra fuera del cinturón de radiación de Júpiter. Si no, solo lidiaríamos con la radiación cósmica y el viento solar, sin preocuparnos por la radiación de Júpiter, el gigante gaseoso. Callisto está envuelto en misterios. Con Jupiter Icy Moons Explorer nos acercaremos mucho más a la respuesta a algunas de las preguntas. En esta primera parte del documental hemos conocido en detalle la misión de la sonda JUICE, sus instrumentos, su viaje y finalmente la lenta reducción de su órbita a una alrededor de Ganímedes. JUICE examinará las 3 lunas de hielo, pasará 21 veces por Callisto, pero se centrará principalmente en Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. Este nos parece un cuerpo celeste muerto, geológicamente apenas activo, pero podría haber más actividad bajo su superficie de lo que hasta ahora sospechamos. En la segunda parte, que saldrá en 2 semanas, exploraremos la fotogénica Luna Europa, su capa de hielo y su mundo submarino. Luego queremos observar el juego gravitacional de la resonancia orbital y cómo las órbitas de las lunas internas de Júpiter están sincronizadas entre sí. Finalmente, llegamos al rey de los planetas, exploramos su interior, las tormentas furiosas en su atmósfera y de dónde obtienen su energía. Si les gustó este video, dejen un me gusta y suscríbanse, activen la campana y comenten mucho debajo del video para el algoritmo de YouTube. Hasta entonces, cuídense, vivan en paz, adiós.